En el verano más infernal que el mundo recuerda, cuando el asfalto se derretía en las ciudades y el aire mismo parecía arder, un invento singular capturó la imaginación del planeta: el chaleco climatizado, una maravilla que, según se decía, había nacido del ingenio mexicano. Las redes sociales se inundaron con videos que acumulaban millones de reproducciones, mostrando a obreros de la construcción, a jardineros, a trabajadores de carreteras, todos ellos enfundados en unos extraños chalecos abultados, de los que emanaba una brisa invisible. El contraste era brutal, casi milagroso. En una mitad de la pantalla, un hombre sudaba a mares, con el rostro contraído por el esfuerzo y el calor sofocante. En la otra, el mismo hombre, ahora con el chaleco puesto, trabajaba con una sonrisa, sin una sola gota de sudor perlando su frente. El viento, generado por dos pequeños ventiladores en la espalda, hinchaba la tela, creando una burbuja de frescor personal. Aquella imagen de alivio en medio del castigo del sol provocó un asombro y una curiosidad globales. En una oficina desordenada de Londres, entre tazas de café a medio beber y pilas de informes, el veterano periodista de la BBC, Edward Lawson, observaba estos videos durante una pausa. Su primera reacción fue de un cinismo casi profesional. Ropa con ventiladores. ¿Un chaleco con ventiladores? Vaya tontería, murmuró para sí. Aunque, admitió mientras se inclinaba hacia la pantalla, quizás sea más práctico de lo que parece. Sin embargo, su mirada de reportero, entrenada para buscar la fisura en cualquier historia perfecta, se desvió inevitablemente hacia la sección de comentarios. Y ahí, el infierno se desató. La narrativa se partía en dos. Por un lado, una oleada de orgullo: ¡viva México y su ingenio! Esto es lo que nuestra gente puede crear. Pero debajo, crecía una contracorriente virulenta y organizada. Hace mucho ruido y se rompió en un día, decía uno. Otro, más alarmante, advertía: la batería empezó a echar humo, casi me quemo vivo. Y entonces, llegó el golpe de gracia, repetido una y otra vez con una consistencia sospechosa. Al final, la versión china tiene 10 veces más potencia y enfría mucho mejor que la mexicana. No se dejen engañar. Lawson se irguió en su silla, con el ceño fruncido. ¿Cómo? ¿China es superior a México en esto? ¿Una copia superando al original? Suena a estafa. Su curiosidad se convirtió en una comezón profesional. Profundizó en la investigación y aterrizó en la página web de un fabricante chino. El diseño era pulcro, profesional, y el eslogan, de una audacia monumental: el chaleco climatizado fue inventado originalmente en China. México simplemente imitó nuestra tecnología y la vende sin permiso. Así que ahora resulta que México es el ladrón, espetó Lawson al aire. Esto va a ser una historia interesante. Impulsado por una creciente intriga, Lawson se sumergió en las reseñas de sitios de compras, en blogs y foros. Lo que empezó como curiosidad se transformó en una extraña sensación de disonancia. Compré el original mexicano, pero se rompió enseguida, no enfría tanto como esperaba. Últimamente, los modelos chinos son mucho mejores. Estas opiniones eran mucho más numerosas de lo que había anticipado. En la mente de Lawson, México era un país de cultura, de historia, de una calidez humana inigualable, pero no necesariamente un titán de la innovación tecnológica textil. Precisamente por eso, la agresiva campaña china le parecía plausible. Se detuvo, con la mano suspendida sobre el ratón, y susurró una decisión que lo cambiaría todo. Muy bien. Vamos a probarlo en carne propia. Con un clic rápido y decidido, añadió el último modelo de gama alta del chaleco climatizado chino a su carrito de compras y completó el pago. Contuvo la emoción mientras la pantalla confirmaba la transacción. México o China, pensó. Mi propio cuerpo será el juez. Ese fue el primer paso de un viaje que, sin él saberlo, provocaría una onda expansiva a nivel mundial. Días después, el paquete llegó a su casa en Londres. Una caja elegante contenía el chaleco gris, la batería y los ventiladores. A simple vista, todo parecía impecable y profesional. Veamos, murmuró Lawson mientras revisaba el manual. Vamos a confirmar si este cacharro de verdad tiene 10 veces más potencia que el original mexicano, como presume la leyenda urbana.
En pleno verano londinense, con una temperatura que superaba los 35 grados y una humedad pegajosa que hacía brillar el asfalto, Lawson se puso el chaleco y salió a caminar por la ciudad. Al encenderlo, los ventiladores comenzaron a girar con una fuerza considerable, pero la sensación de frescor que esperaban nunca llegó. El aire circulaba, sí, pero era el mismo aire caliente y húmedo de la calle, que quedaba atrapado dentro del tejido, convirtiendo el chaleco en una especie de sauna portátil. Se sentía más agobiado, más acalorado que antes. Si esto es 10 veces más potente, la exageración es de 20, pensó con ironía. A pesar de la decepción, su rigor de periodista le obligó a continuar, registrando cada hora su temperatura corporal y la cantidad de sudor. Aproximadamente 3 horas después de haber iniciado el experimento, mientras caminaba cerca del Támesis, ocurrió el desastre. «Señor. Su ropa está echando humo», le gritó una mujer que pasaba a su lado. Lawson bajó la vista y contuvo el aliento. Un hilillo de humo blanco se elevaba desde la petaca de la batería, y un olor acre a plástico quemado le asaltó la nariz. Un calor intenso comenzó a quemarle la piel a través de la tela. «Mierda, quema». «No puedo quitármelo», gritó, entrando en pánico. Intentó bajar la cremallera a toda prisa, pero el tejido, pegado a su piel por el sudor, se lo impedía. Desesperado, tiró del chaleco con todas sus fuerzas, desgarrándolo hasta arrancárselo y lanzarlo al suelo. En ese preciso instante, con un chasquido seco y violento, el chaleco explotó. Una llamarada anaranjada escupió chispas en todas direcciones. El chaleco comenzó a arder con voracidad, consumiéndose en una pira de plástico y tela. Los peatones gritaban y se apartaban, horrorizados. Lawson, de pie a unos metros, contemplaba aturdido los restos carbonizados de la prenda. «¿Qué demonios es esto?», jadeó. «Esto no es tecnología de punta, es un arma mortal». Pero más allá de la rabia y el susto, lo que quedó en su mente fue esa sensación de incongruencia, ahora magnificada por el peligro. ¿De dónde había salido realmente el concepto del chaleco climatizado? ¿Era China la pionera? ¿O era México? ¿O acaso ninguno de los dos estaba diciendo toda la verdad? Frente a los despojos humeantes del chaleco, la mente de Lawson bullía con preguntas que iban más allá de la ira. ¿Quién fue el verdadero inventor? ¿China o México? La agresiva campaña de desinformación parecía haber funcionado con él, pero el violento fallo del producto había destrozado esa fachada. Decidió empezar de cero, esta vez buceando en bases de datos de patentes y registros mercantiles, lejos del ruido de las redes sociales. Lo que descubrió fue asombroso. Tanto el nombre chaleco climatizado como la patente original no pertenecían a ninguna corporación china, sino a una pequeña empresa mexicana llamada Climatech de México, S.A.D.C.B. La patente inicial, registrada años antes, describía con precisión el sistema de ventilación que había visto en los videos. El fabricante chino no era más que un imitador, un pirata que había copiado el diseño y lo había saturado de marketing engañoso. Entonces, la respuesta está en México, se dijo Lawson. Antes de criticar a China, debo entender qué piensa el verdadero creador. Con una nueva determinación, sacó su smartphone y empezó a teclear una nota para la redacción de la BBC. Asunto: entrevista urgente. Valor de la investigación: origen del chaleco climatizado. Causa del accidente. Solicito investigar la perspectiva del fabricante mexicano. En silencio, tomó una decisión. Su próximo destino no sería China. Sería México. Cerró el portátil y susurró: mi trabajo es escribir la verdad. En la sala de juntas de la BBC, Lawson expuso el incidente de Londres, mostrando las fotos del chaleco calcinado. Argumentó que no se trataba de un simple accidente de producto. La percepción mundial sobre qué país es el inventor, México o China, ha sido deliberadamente distorsionada. Hay una historia aquí, una historia que merece ser contada. El editor en jefe, un hombre de pocas palabras y mucha intuición, lo escuchó en silencio durante varios segundos. Finalmente, asintió. Apruebo la entrevista, Lawson. El presupuesto no es problema.
Ve a México y tráeme la verdad. Con esa bendición, Lawson fue enviado oficialmente como corresponsal para desentrañar el misterio. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, sintió el golpe de un calor distinto al de Londres, seco, intenso, pero vibrante. A la mañana siguiente, un taxi lo llevó a un parque industrial en las afueras de la ciudad, un lugar de naves de metal y calles polvorientas. Era un mundo aparte del verano londinense. El destino era la sede de Climatech, la empresa que, en teoría, había dado a luz una invención que estaba cambiando el mundo. El edificio era sorprendentemente modesto, casi un taller glorificado, con un simple letrero que brillaba bajo el sol jalisciense. ¿Es aquí de verdad donde nació todo?, se preguntó con escepticismo. Tocó el timbre y un hombre en bata de trabajo le abrió la puerta. Era el fundador y presidente, el ingeniero Alejandro Ramírez. Bienvenido, señor Lawson, qué gusto tenerlo. Ha hecho un largo viaje, dijo con una sonrisa afable. Pase, por favor, está en su casa. La sala de reuniones a la que lo condujo era sencilla. En las paredes colgaban fotos de los primeros prototipos y de obreros en obras de construcción. Apenas se sentó, Lawson fue directo al grano. ¿El chaleco climatizado fue creado originalmente en México o en China? ¿Y qué opina de los accidentes que están ocurriendo con los productos chinos? El ingeniero Ramírez asintió con una calma serena. Le contaré todo. La verdadera historia del nacimiento de este invento. Antes de que pudiera empezar, Lawson, con un gesto teatral, colocó la bolsa con los restos carbonizados del chaleco sobre la mesa. La tela estaba quemada, el plástico de los ventiladores, derretido y deforme. El aire en la sala se tensó. La expresión del ingeniero se tornó grave. Este es el chaleco que casi me prende fuego en Londres, dijo Lawson, con la voz cargada de acusación. En Internet, hay gente diciendo que la calidad mexicana ha caído en picado. ¿Es este un producto fabricado por su empresa? El ingeniero Ramírez negó lentamente con la cabeza. Se puso unos guantes y examinó los restos con la meticulosidad de un cirujano. Cuando encontró una pequeña marca en la conexión de la batería, suspiró con resignación. No, señor Lawson. Esto no es nuestro producto. Esta es una de las miles de falsificaciones que circulan desde China. No han pasado ninguna prueba de calidad, ninguna certificación. Podría decirse que es una bomba de tiempo con la forma de un chaleco climatizado. Lawson se inclinó hacia adelante, incrédulo. Pero los sitios web chinos afirman que su producto es superior al mexicano y lo venden en todo el mundo. Cuando ocurre un accidente como este, ¿no cree que la gente asociará chaleco climatizado con un producto mexicano peligroso? La amargura tiñó la voz del ingeniero. Por supuesto. De hecho, recibimos quejas constantemente de clientes que nos dicen que nuestros chalecos explotan o se incendian. Pero la inmensa mayoría de esos casos involucran falsificaciones chinas o imitaciones sin licencia. Las baterías que nosotros usamos están certificadas bajo estrictas normas internacionales. Hasta hoy, no hemos tenido ni un solo incidente de fuego. Abrió un cajón y sacó una gruesa carpeta. Dentro había copias de informes de accidentes de productos falsificados, con fotos de baterías carbonizadas y testimonios de usuarios quemados. La palabra, chaleco climatizado, se ha difundido sin control, continuó Ramírez. La idea ha sido imitada sin entender la seguridad y la estructura originales. Por eso, están ocurriendo en todo el mundo accidentes que jamás pasarían con un producto auténtico. La mirada de Lawson se posó de nuevo en la tela quemada sobre la mesa. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entonces, lo que yo llevaba puesto no era ni siquiera una mala versión del original, sino una falsificación barata y peligrosa. Tuvo usted mucha suerte de no acabar en el hospital, afirmó el ingeniero. Pero no fue una casualidad. Es una diferencia fundamental en la filosofía de diseño. Debo explicarle claramente la diferencia entre el original y la falsificación. Entre la responsabilidad y la codicia. En el interior de Lawson, la llama de su instinto periodístico, que había estado a punto de extinguirse por el cinismo, volvió a arder con fuerza.
El ingeniero Ramírez había dejado su prometedor puesto en Gigantech México, un coloso de la tecnología nacional, en 1991. Aunque la sombra de la crisis económica se cernía sobre el país, abandonar la seguridad de una gran corporación fue una decisión audaz. No quería vivir bajo la sombra del prestigio de una empresa, explicó Ramírez. Quería competir usando mi propia tecnología, crear algo con mis propias manos. Su desafío comenzó en un pequeño taller en Guadalajara. Su primer proyecto fue desarrollar un dispositivo para medir los tubos de rayos catódicos de los televisores, pero la llegada de las pantallas LCD hizo que ese mercado se desvaneciera casi de la noche a la mañana. O innovábamos o la empresa se hundía, recordó. Quedarse mirando solo a México significaba que los cambios del mundo nos dejarían atrás. Buscando una salida, el propio Ramírez viajó a las zonas más cálidas del país en un viaje de negocios. Fue en las obras de construcción de Monterrey y en los campos petroleros de Tabasco donde encontró su verdadera inspiración. Vio a hombres trabajando sin descanso, sin tiempo siquiera para secarse el sudor. Bajo temperaturas que rozaban los 40 grados, el aire vibraba sobre el asfalto y el calor robaba las fuerzas, ralentizando el trabajo. Las fábricas y la construcción se extenderán por todo el mundo, pensó. ¿Cómo vamos a lidiar con este calor infernal? Esa pregunta fue el germen del chaleco climatizado. Un día, recién regresado a Guadalajara, el ingeniero Ramírez reunió a sus empleados. Viendo a los obreros de Monterrey, se me ocurrió una idea increíble, anunció de repente. Miguel, perdona, ¿podrías ir a comprar 2 casitas para perro? Su empleado, Miguel, se quedó perplejo, pero el ingeniero hablaba en serio. Sí, exacto. Si regamos el techo y al mismo tiempo ventilamos el interior, el aire se enfriará por el calor de la evaporación. Quiero hacer una demostración simple de un sistema de enfriamiento por evaporación. Quiero ver si podemos aplicar esto a la tecnología de aire acondicionado. El experimento fue un éxito. Al rociar agua sobre las casitas y soplar aire con un ventilador, el interior se volvió notablemente más fresco. Un empleado, asombrado, exclamó, «Ingeniero, ¿y si en lugar de aplicarlo a una habitación, lo aplicamos directamente a una persona?» Pero la visión de Ramírez iba más allá. Exacto. En lugar de enfriar una habitación entera, es mucho más eficiente enfriar solo el cuerpo humano. El aire acondicionado no debería ser para los espacios, sino para las personas. Fue un simple cambio de perspectiva. Sin embargo, en ese preciso instante, en aquel humilde taller, nació el concepto del primer chaleco climatizado del mundo. Lawson, absorto, dejó de tomar notas por un segundo. Increíble, susurró. Así que la idea de meter aire en la ropa no fue el punto de partida. El ingeniero Ramírez sonrió con calidez. No. Todo empezó con un par de casitas para perro. La idea de enfriar directamente a una persona pasó rápidamente a la fase de prototipado. El primer chaleco climatizado consistía en un tanque de agua instalado en el interior, que rociaba una fina niebla mientras un ventilador soplaba aire. En teoría, era un método lógico que utilizaba el calor de la evaporación. Pero la realidad fue un desastre. Ingeniero, estoy empapado. Siento como si estuviera dentro de una pecera, se quejó Miguel, a quien le tocó probarlo. La ropa interior quedaba completamente mojada, impidiendo que el sudor, y el propio rocío, se evaporaran. Solo quedaba una incómoda sensación de humedad. Esto no funciona. Olvídate de la comodidad, ni siquiera se puede caminar con esto puesto. Además, el propio Ramírez realizó experimentos por la calle. Su hija Sofía, al verlo regresar un día, no pudo evitar gritar, «Papá, pareces un loco. Si te subes así al metro, te van a arrestar». Llevaba un cartel pegado con cinta en la espalda que decía en experimento. La ropa estaba empapada y le colgaba pesadamente. Los empleados se sentían frustrados, pero solo los ojos del ingeniero Ramírez seguían brillando con una determinación inquebrantable. No se rindió y comenzó a trabajar en el siguiente prototipo. Esta vez, probaron un diseño sin agua, que utilizaba los ventiladores para succionar el aire del interior de la ropa. Pero esto también generó un problema inesperado. «Ingeniero,
Ahora el chaleco se me pega al cuerpo y no me puedo mover. Cada vez que los ventiladores extraían el aire, la tela se adhería firmemente al cuerpo, como una segunda piel de plástico sudoroso. El aspecto era extraño y la sensación, terrible. Era imposible comercializar algo así. A pesar de los fracasos consecutivos, Ramírez sonreía. No pasa nada. El fracaso es el primer paso hacia el éxito. La próxima vez será mejor. Su hija lo miraba con resignación, pero era quien mejor percibía la fe inquebrantable en la mirada de su padre. Y entonces, llegó el momento clave que conduciría a la legendaria tercera idea. Una tarde, en un rincón silencioso de la fábrica, el ingeniero Ramírez, mientras observaba un ventilador, murmuró para sí, un momento. La ropa se pega al cuerpo porque el aire es succionado hacia afuera. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos lo contrario? ¿Si metemos el aire hacia adentro? En ese instante, Miguel levantó la cabeza. Meter aire en la ropa. Pero entonces el chaleco se inflaría, ¿no? Una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Ramírez. Exacto. Y eso es precisamente lo que queremos. Si logramos que toda la prenda se infle como un pequeño globo, el aire podrá circular por todo el cuerpo. No dependeremos del calor de la evaporación para enfriar, sino que usaremos el propio flujo de aire para evaporar el sudor. El prototipo se montó de inmediato. Invirtieron la dirección de los ventiladores para que introdujeran aire en el interior. En el momento en que encendieron el interruptor, el chaleco se infló suavemente y una corriente de aire comenzó a fluir por dentro. ¡Qué fresco! Esto no tiene nada que ver con los anteriores, exclamó Miguel, asombrado. Los otros empleados se lo probaron uno tras otro. Ingeniero, esto sí funciona. El viento circula por dentro y el sudor se seca al instante. Hace un momento me estaba asando. Aunque el aspecto del chaleco inflado era peculiar, nadie podía negar la increíble sensación de frescor. El ingeniero Ramírez, con los brazos cruzados, declaró con calma, esto, señores, es el chaleco climatizado. La era de instalar aire acondicionado en los edificios ha terminado. A partir de ahora, será la era en que las personas vistan el aire acondicionado. Sus palabras dejaron a los empleados en silencio por un instante. Al segundo siguiente, un estruendoso aplauso resonó en la fábrica. Lawson, mientras tomaba notas, contuvo la respiración. Así que no fue perfecto desde el principio, pensó, sino que llegaron a la idea a través de una serie de fracasos. El ingeniero Ramírez asintió, con una sonrisa algo tímida. La invención, señor Lawson, casi siempre nace cuando uno se atreve a desafiar el sentido común. El primer chaleco climatizado del mundo había nacido. Aunque el chaleco climatizado estaba terminado, la verdadera prueba apenas comenzaba. Al lanzarlo al mercado, la reacción de la sociedad no fue fría, fue de burla. ¿Qué es eso tan inflado? ¿Cómo se puede trabajar en una obra con algo que parece un globo? Si le pones una hélice, a lo mejor hasta vuela. En las ferias comerciales se reían de ellos, y las empresas a las que intentaban venderlo los rechazaban. Nadie los tomaba en serio. A pesar de todo, Ramírez y Miguel estaban convencidos de que si alguien se lo probaba, entendería sus beneficios. Recorrieron obras y fábricas. ¿Tienen calor? Por favor, pruébenlo. Solo 5 minutos. Lo siento, estamos ocupados, era la respuesta habitual. Antes que ese chaleco, deme agua fría. Los pocos que aceptaban probarlo decían, llama demasiado la atención, da vergüenza, y ahí terminaba todo. Los fondos empezaron a escasear. La cuenta bancaria de la empresa cayó por debajo de los 80,000 pesos. Un ambiente sombrío comenzó a extenderse entre los empleados. Una noche, después de que se apagaran las luces de la oficina, la esposa de Ramírez, Elena, le entregó discretamente un sobre. Dentro había una libreta de ahorros y efectivo por un total de 300,000 pesos. ¿Ibas a cancelar tu seguro de vida?, le preguntó ella con suavidad. Por favor, no lo hagas. Usa mi dinero. Al fin y al cabo, esta es una empresa que fundamos en familia. Ramírez se quedó sin palabras. Pero Elena, esto es para tu jubilación.
si la empresa se hunde, ¿de qué jubilación vamos a hablar?, replicó ella. Las palabras de su esposa hicieron que incluso Miguel, que estaba presente, se conmoviera hasta las lágrimas y tuviera que levantarse de su asiento. Aún así, los días sin avances continuaban. El teléfono no sonaba, no llegaban correos con pedidos. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado de la fábrica. Todos empezaron a sentir que quizás habían llegado al límite. Pero Ramírez no se rindió. No importa que se rían. Voy a seguir buscando a esas personas que, al ponérselo, digan, qué fresco, pensaba. El fuego en sus ojos seguía ardiendo. Nadie en ese momento podría haber imaginado que ese chaleco, nacido en esa pequeña fábrica, acabaría cambiando el mundo. Los fondos se habían agotado, los pedidos no llegaban y los empleados estaban exhaustos. En una de esas mañanas desesperanzadoras, llegó una carta para el ingeniero Ramírez. El sobre solo decía, con una caligrafía pulcra, con profunda gratitud. El remitente era un hombre llamado Juan Martínez. Frente a Lawson, el ingeniero sacó la carta y comenzó a leer en voz alta. Estimado ingeniero Ramírez, sufrí un accidente de tráfico que me provocó fracturas complejas en el brazo y la pierna derechos. Tras más de medio año de rehabilitación, una secuela me dejó con un trastorno de sudoración excesiva de origen desconocido. Incluso sin moverme, mi ropa siempre estaba empapada de sudor. Salir a la calle y estar frente a la gente se convirtió en una tortura. La carta, doblada con esmero, continuaba, un día, oí hablar del chaleco climatizado de su empresa. Lo compré, aunque con escepticismo. La primera vez que me lo puse, el viento circuló por mi ropa y mi sudor se secó al instante. En ese momento, recuperé algo que había perdido hacía mucho tiempo, la confianza para estar de nuevo entre la gente. De verdad, muchas gracias. Cuando terminó de leer, un profundo silencio llenó la sala. Miguel se cubrió los ojos para ocultar las lágrimas. El propio ingeniero Ramírez permaneció en silencio durante un largo rato. Al leer esta carta, dijo finalmente, con la voz quebrada, comprendí por primera vez que el chaleco climatizado no es solo una herramienta. Puede cambiar la vida de alguien. Guardó la carta con cuidado en el bolsillo de su camisa, sobre el corazón. Puede que no se vendiera, pero gracias a esta carta, nunca más volví a pensar en rendirme. Lawson se quedó mudo. Recordó su propia ira al llevar puesto el chaleco falsificado que echaba fuego, pero en lo más profundo de su ser, sintió una oleada de calidez. Sintió que había llegado a Guadalajara como un periodista en busca de una historia, pero estaba siendo conmovido como ser humano. En ese momento, Lawson tuvo una certeza: este reportaje no debía terminar con un accidente o una crítica. Debía transmitir la historia humana detrás de la tecnología. Después de escuchar la historia y leer la carta de Juan Martínez, Lawson sintió que algo fundamental se removía en su interior. La narrativa que había aceptado, México imitó la tecnología china, la manufactura mexicana está obsoleta, comenzó a desmoronarse. El ingeniero Ramírez se levantó, descolgó de la pared un chaleco climatizado auténtico y se lo ofreció. ¿Le gustaría probar el original? Lawson dudó un instante, el recuerdo del fuego aún fresco, pero asintió lentamente. En el momento en que se lo puso y activó los ventiladores, sintió una diferencia abismal. El chaleco se infló suavemente, y una brisa fresca y constante comenzó a fluir desde su espalda hacia el cuello y los brazos. Así que esto es el verdadero chaleco climatizado, murmuró, casi para sí mismo. No tenía nada que ver con la imitación china. El viento circulaba de manera uniforme, y el sudor de la tensión se evaporó al instante, produciendo una sensación de ligereza y alivio. No es llamativo, dijo Ramírez con calma, pero lo fabricamos para que la gente pueda trabajar de forma segura. Por eso nos tomó tanto tiempo perfeccionarlo. Lawson, sintiendo la suave vibración de los ventiladores, inclinó la cabeza, avergonzado. Yo creí la mentira. Que México había copiado a China. Pero la verdad es exactamente lo contrario. El ingeniero sonrió y negó con la cabeza. No se preocupe. Con que haya una sola persona dispuesta a creer en la verdad, es suficiente.
Aquellas palabras resonaron en lo más profundo de Lawson. El último día de su visita, Lawson compró 2 chalecos climatizados, uno para él y otro para mostrárselo a sus colegas en Londres. De camino al aeropuerto, mientras contemplaba el logotipo de Climatech, susurró: «Esto no es solo una prenda que refresca. Es la respuesta al esfuerzo y el orgullo de un hombre». Así, Lawson regresó a su país, no solo con la perspectiva de un periodista, sino con el respeto de un ser humano. De vuelta en Londres, Lawson presentó a la redacción su reportaje sobre la verdad del chaleco climatizado. Los directivos quedaron tan impresionados que decidieron convertirlo en un programa especial de máxima audiencia. El título fue «Entre el fuego y la brisa, la búsqueda de la verdad». El programa comenzaba con la dramática imagen del chaleco chino explotando en las calles de Londres. A continuación, un primer plano de la batería humeante, sobre el cual se superponía la voz serena de Lawson. «Para confirmar la verdad, viajé a Guadalajara, México». Las imágenes se sucedían: la conversación con el ingeniero Ramírez, el experimento con las casitas para perro, los rostros sudorosos de los obreros y, finalmente, la carta de Juan Martínez. La frase de Ramírez: «El chaleco climatizado se fabricó para proteger vidas», resonó en silencio en el estudio. El programa, una vez emitido, se viralizó. En las redes sociales, los comentarios explotaron. «La tecnología y la pasión de México, eso sí es auténtico. Quiero apoyar a los fabricantes honestos, eso es México, un país que usa la tecnología para proteger a la gente, no solo para obtener ganancias». Por otro lado, los fabricantes chinos de las falsificaciones fueron objeto de una condena feroz. Varias empresas se vieron obligadas a emitir comunicados oficiales, y algunas corporaciones internacionales anunciaron que reconsiderarían sus estándares de seguridad y buscarían colaborar tecnológicamente con la empresa mexicana. En México, el impacto también fue enorme. Los pedidos para Climatech se dispararon, los teléfonos de la fábrica no dejaban de sonar y las líneas de producción tuvieron que funcionar a pleno rendimiento. En una entrevista, el ingeniero Ramírez declaró con su calma habitual: «El chaleco climatizado finalmente ha pasado de ser un invento curioso a una tecnología necesaria para la sociedad». De vuelta en el estudio, Lawson concluyó su programa mirando directamente a la cámara. «Lo que impulsa el aire en este chaleco no son solo los ventiladores. Es la convicción de un ingeniero que quiere proteger a las personas. Y el mundo está empezando a conmoverse con esa silenciosa pero poderosa convicción». En las semanas siguientes, Lawson recibió una avalancha de correos de la audiencia, llenos de indignación hacia las falsificaciones chinas de mala calidad, de respeto por los técnicos mexicanos y de un renovado sentido de responsabilidad a la hora de elegir qué comprar. Gracias al programa, Climatech recibió pedidos masivos del extranjero. Sus chalecos comenzaron a usarse en obras de construcción en Europa, en fábricas de Asia e incluso en instalaciones relacionadas con la Copa del Mundo de Qatar. Lawson volvió a mirar el chaleco que había traído de México. «Al principio pensé que era solo material para un titular sensacionalista», susurró, «pero resultó ser una prenda que protege vidas». Al final de su programa, planteó una pregunta al público: «¿Qué es lo que tú consideras auténtico? ¿El precio, la apariencia o la determinación del creador?». La reacción de la audiencia superó todas las expectativas. El mundo se llenó de voces que decían estar conmovidas por el espíritu manufacturero de México. Antes que lo barato, elijo la confianza, se convirtió en un lema en las redes sociales de todo el planeta. Poco después, la publicidad engañosa de los fabricantes chinos fue cuestionada a nivel mundial y varios países iniciaron investigaciones. En la fábrica de Guadalajara, el ingeniero Ramírez, mientras caminaba por la planta como cualquier otro día, dijo: «El chaleco climatizado no es solo una herramienta para enfriar el cuerpo. Es un equipo de supervivencia creado para quienes avanzan con esfuerzo, sudando bajo el sol». Lawson, recordando esas palabras, escribió en el epílogo de su reportaje: «Hay cosas que no se pueden juzgar solo por la superioridad técnica. Si contienen el sudor y el orgullo de las personas, entonces se convierten en cultura, se convierten en confianza». Quizás ahora el mundo se vea obligado a elegir, de forma directa, entre lo barato y lo honesto. Para todos aquellos a quienes esta pregunta les haya tocado una fibra sensible, la pregunta entre el precio y la confianza, por favor, dejen sus pensamientos en la sección de comentarios.
Nos encantará leerlos. Gracias por habernos